Gracias, senador Mancera. A continuación hace el uso de la voz el senador Juan Cepeda. Senador Juan Cepeda, si me permite, nomás quiero hacer una pregunta de método, si me permite. ¿Hay tiempo para la comisión y tiempos para las participaciones nada más? Gracias. No, senadora Malumich, se tomó la decisión que por ser un tema de trascendencia, cada una de las participaciones fueran libres. De igual, algunas personas se han continuado anotando y continúo yo llevando también igual el orden de la lista. Y para el término de la reunión, nada más quiero saber. No, tampoco hay una hora establecida, al menos no hasta este momento, ni instrucción de ninguno de los presidentes. Ahora sí continuaría en el uso de la voz el senador Juan Cepeda. Gracias, senador. Muchas gracias, secretaria. Primero, yo quiero reconocer este trabajo de apertura, de comprensión y de voluntad política para poder acercar posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, ¿cierto? Porque empezábamos con la sombra y la posibilidad de que no se llevara a cabo esta sesión. Reconozco la postura del senador Navarro cuando planteó que se retirara y que después se retomó y que con mucha voluntad se pudo resolver este tema. Reconozco también que hay mucha voluntad y flexibilidad, como ya lo dijo la secretaria, para poder darnos el tiempo suficiente, la tolerancia, porque este tema que estamos abordando no es menor. Reconocer, insisto, el trabajo del presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, de Estudios Legislativos, Ana Lilia, y de Salud, el doctor Navarro. Primero, creo que lo que bien han explicado nuestros compañeros senadores y senadoras, lo suscribimos plenamente. Este asunto es por demás relevante. Se aplicaba ese criterio punitivo a quienes de una u otra forma consumían o poseían marihuana, y creo que eso en una democracia y con los avances en materia de derechos humanos, eso es incompatible. Por eso el avance que se da me parece que es justo reconocerlo para que sigamos avanzando. Y como bien decían, seguramente esto lo estamos abordando a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el Poder Legislativo está obligado a leer el momento que vive la sociedad, y esto que está viviendo esta sociedad con narcotráfico, con muertes, con crímenes impunes, con espacios ganados por estos grupos de narcotráfico, pues seguramente sí es responsabilidad de nosotros el generar estas acciones. Escuché con mucha atención y con el respeto que le tengo al senador Damián Cepeda. Por supuesto que esa es la pluralidad, esa es la diversidad de voces, y siempre con esa tolerancia de escuchar y de respetar esas posiciones. Considero que este momento es vital para que podamos cambiar esos paradigmas, que podamos ir hacia un nuevo camino, porque este que hemos venido recorriendo evidentemente no está dando resultados. Por eso, en materia de cannabis sativa o marihuana, como se le llama, suscribe Movimiento Ciudadano plenamente estas opiniones que se han dado de los diferentes grupos parlamentarios y apoyamos las puntualizaciones que están haciendo. Ya lo decía mi compañera, la senadora Cora Cecilia. Hay cannabis psicoactivo, que es precisamente el tema que se legisla, y el cannabis no psicoactivo, que es el cáñamo. Considero que en esa responsabilidad del Poder Legislativo, de adelantarse a los tiempos, de leer lo que está ocurriendo en la sociedad y utilizar las atribuciones, podemos aprovechar este momento para legislar en materia del cáñamo. Lo dije cuando presenté la iniciativa de ley. Si ahorita ponemos una planta de cáñamo y una planta de marihuana,
seguramente los que son expertos van a poder diferenciarla, pero quienes no tenemos ese conocimiento, vamos a decir que es la misma planta, cuando son dos plantas totalmente distintas. El cáñamo no tiene efectos psicoactivos porque tiene una muy baja concentración de THC. Al caso de la marihuana, pues sabemos que tiene concentración más alta de THC y tiene efectos psicoactivos. Por eso, el que podamos aprovechar esta iniciativa para regular a ambas plantas, me parece que lo podemos aprovechar, representa ciertos retos en el ámbito de la técnica legislativa, pero me parece que lo podemos hacer. Estoy entregando una serie de modificaciones a este dictamen, la entregaré directamente a las comisiones y también solicito en el momento oportuno estar en ese grupo técnico que estará revisando el dictamen que se presentará al Pleno. Estas modificaciones tienen como objetivo que podamos asegurar que el cáñamo, del cual se obtienen 3 materias primas fundamentales, como es la semilla, la fibra, la pulpa, y que se utilizan en las industrias automotriz, textil, cosmética, etcétera, que se regularice, que se despenalice totalmente, porque es un caso totalmente distinto a una sustancia psicoactiva que no tiene razón de ser, que se despenalice la siembra, la cosecha, el cultivo y que sean permitidos sin ninguna sanción, pero evidentemente bajo estas normas correspondientes. Recordemos que desde 1938 en México no se cultiva por una prohibición que extendió Estados Unidos en su territorio para privilegiar a la industria algodonera. Paradójicamente, desde el 2018 en Estados Unidos ya se permite el cultivo y la industrialización y en nuestro país seguimos manteniendo esta prohibición. Muy probablemente porque no hay esa información debida, pero creo que es el momento que podemos impulsarlo. En Europa y en el mundo muchos países lo hacen, España, lo hace China, es decir, muchos países ya gozan de los beneficios económicos de esta industria. Nosotros creemos que estas propuestas que también acompaña la senadora Patricia Mercado y por haber escuchado la intervención de algunos otros senadores y senadoras pudieran avanzar muy bien. Yo estaré presentando modificaciones a los artículos de la ley federal, el primero, el tercero, el artículo 12, el artículo 31, artículo 32, artículo 35, artículo 38 y artículo 60, para que podamos, insisto, encontrar en este marco normativo de la cannabis, encontrar el momento y el espacio para que podamos incluir el cáñamo. Diferentes voces se pronunciaron el día que presenté esta iniciativa, sumándose, adhiriéndose, y quiero reconocer, mi querido Julio, que algunas de las observaciones que hicimos o propuestas han sido retomadas. Creemos que todavía podemos avanzar un poco más, que ya es seguramente menor, pero que le demos certeza también a este tipo de cannabis que no es polémica, no tiene sustancia psicoactiva, no tiene esos efectos que algunos han mencionado sobre el tema de la cannabis sativa o marihuana, y estaremos atentos para presentar nuestras propuestas, argumentarlas a favor, que se puedan contemplar y que vengan ya en esta ley. Gracias a todos ustedes. Gracias, senador Cepeda. A continuación hace el uso de la voz el senador Mario Zamora. Muchas gracias. A ver, ahí estoy. ¿Sí se escucha? Sí, senador, adelante.
Muchísimas gracias, secretario. Gracias a todos. Yo no quisiera ser reiterativo. Primero, respetando y reconociendo esta gran oportunidad que tenemos para legislar en un tema tan importante para tantos mexicanos. Nada más poner sobre relieve el no perder de vista que esta legislación puede generar un gran desarrollo para zonas que durante muchísimos años y durante muchísimos gobiernos ha sido casi imposible poder llevar ese desarrollo. No incluye el tema de exportar y de importar. Estamos hablando de semilla, de tecnología, de muchísimas cosas que sin duda, si consideramos el tema de la exportación, México podría ser una gran potencia en un negocio enorme, en el tema evidentemente del cáñamo, en el tema que tiene que ver con el CBD, dejando, si gustan, un poco la parte lúdica. Tener una visión clara de la producción, una visión clara agrícola. Por ahí hay una restricción de que no puedes tener más de una hectárea, cuando podemos ser una gran potencia en la producción de cáñamo para exportar y para distintas industrias que en el mundo valen miles de millones de dólares. Entonces, decirles que me da mucho gusto que estemos abordando este tema. No voy a ser reiterativo porque muchas de las participaciones las comparto. El pedirles con mucha humildad el tener la mente abierta, el tener el deseo de ver esta posibilidad como una herramienta para generar grandes oportunidades a muchos sectores de la población que hoy no la tienen. Ojalá que no perdamos eso de vista. La parte lúdica se respeta, pero la parte médica y la parte industrial, que poco se ve en el dictamen, puede ser un gran motor de desarrollo para muchísimas comunidades, para muchísimas personas, donde podemos encontrar empleos mejor pagados y la posibilidad de generar desarrollo y mejores condiciones de vida para muchísimos mexicanos. Desde Sinaloa, encarecidamente, les doy las gracias y con mucha humildad les pido abrir un poco la mente y aprovechar esta oportunidad para verle esa alternativa de desarrollo sin dejar por fuera la parte de producción y la parte de exportación que hoy nos está tomando en cuenta. Gracias y ojalá podamos sacar una legislatura a la altura de las condiciones que tiene México y los mexicanos. Gracias, senador. Desea hacer, bueno, todavía tenemos anotaciones, anoto también entonces a la senadora Lucía Mesa, y si me permiten hacer uso de la voz. Únicamente a mí me gustaría comentar que, bueno, hemos escuchado ya a varios comentarios. Yo creo que este tema lo tenemos que abordar desde dos temas, desde el punto de vista legal, que ya también ha habido muchos comentarios, y por supuesto desde el punto de vista social, que no podemos dejar de lado. Primero, la Suprema Corte pues no se pronunció sobre la despenalización de la marihuana ni estableció plazo alguno para expedir la ley de regulación del cannabis. La Corte lo que declaró como inconstitucionales fueron 5 artículos de la Ley General de Salud, que me parece que en todo caso esos son los que deberíamos de estar discutiendo aquí. La Corte tampoco autorizó la comercialización, suministro o distribución del cannabis, ni el propio consumo. Digo, además, aunque ya se ha mencionado con anterioridad, creo que es muy importante decirlo, pues no tenemos las facultades. Digo, ya ha quedado también muy claramente establecido en el artículo 73 constitucional. Sin embargo, digo, estoy en la mejor disposición de que trabajemos para este dictamen. Digo, creo que uno de los temas más importantes que a mí me preocupan tiene que ver justamente con la protección a menores de edad y que la recaudación resultante de la aplicación de multas sea justamente utilizada en la implementación y fortalecimiento de programas para la prevención de adicciones. Que eso en el dictamen, honestamente, queda bastante flojo, por así decirlo, o básicamente ha sido totalmente omitido. Y bueno, también respecto al tema, otro de los temas que me preocupa, en el artículo 52 del dictamen establece que la conformación del Consejo Directivo para el Instituto Mexicano de la Regulación estará a cargo del presidente y titulares de secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Educación, Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo, si realmente queremos una ley con un enfoque social,
Digo, que esta implementación nos ayude a todos. Creo que es necesario que dentro del Consejo Directivo, que va a ser la máxima autoridad, pues también participen expertos en adicciones, científicos, médicos que realmente se dediquen a trabajar de cerca esta problemática, no únicamente personal del gabinete o de la administración pública, ya que son ellos realmente los que van a conocer la realidad y que pudieran aportar dentro de este consejo su experiencia. Ahora, por otra parte, y retomando lo que mencionaba al principio, pues también es necesario que se incremente el presupuesto destinado al tratamiento de adicciones y que derivado de la aplicación de esta ley se lleve a cabo la construcción de más centros de rehabilitación. En México existen 302 centros de rehabilitación reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, y es bien sabido que en muchos de ellos el trato que reciben no es el correcto, pues se les somete incluso a maltratos, condiciones infrahumanas. Por ello, presentaré una reserva que haré llegar justamente de una vez también a la comisión, pues con la finalidad de que sean nuestros jóvenes que tengan acceso a centros con personal capacitado. Y bueno, también finalmente la multa que se establece en el artículo 15 de la ley federal, pues cambió del para poder consumir el cannabis en presencia de menores de edad, disminuyó de manera muy drástica del primer dictamen que se analizó en marzo a este. Entonces contempla ya que contempla una multa de 100 hasta 3,000 veces la unidad de medida, cuando el otro era 4,000 veces una OMA. Entonces a mí sí me gustaría que se pudiera retomar. Entiendo los argumentos que se verten para disminuirlo, sin embargo, a mí sí me parece que deberíamos de tener todavía mayores candados, ¿no? A mí sí me gustaría comentar, mi voto será en contra, a mí no me parece que esto abone en nada a la realidad de nuestro país y sobre todo a las circunstancias. Sin embargo, sí me parece que es un dictamen que tendríamos en todo caso que trabajar y tener la disposición de mejorarlo. Es cuanto. Y bueno, continúa haciendo el uso de la voz la senadora Antares. Gracias, senadora. Pues bueno, yo veo este dictamen mucho más maduro, más robusto que el que votamos en marzo y celebro mucho esto. Es muy importante que la ciudadanía sepa que el hecho de aprobar la despenalización del uso lúdico de cannabis no implica la promoción del consumo. Es cerrar los ojos a una realidad que hace muchos años nos golpea en cuanto al uso incluso por menores de edad de marihuana en diferentes formas y en cantidades distintas. Yo creo que el dictamen, aunque lo veo bastante bien, todavía falta, comparto con algunos y algunas de las que han comentado, falta profundizar un poquito en cosas que confunden. Por ejemplo, en el Código Penal, el tema de las multas de la aportación de entre 28 y 200 gramos, porque ese es un asunto que genera muchísimo ruido en la práctica, en la calle, cuando la gente tiene esas cantidades de cannabis, porque se presta mucho a abusos y extorsiones. Entonces, creo que eso habría que considerarlo. También, en cuanto a la pena para la siembra de muchos de los campesinos pequeños que tienen condiciones muy adversas de pobreza y de ignorancia en muchos de los temas legales y que pudieran ser presa también de abusos en las penas. Es fundamental que saquemos una legislación en la que se quiten los prejuicios, las cuestiones morales de cada quien y se avance en el tema de los derechos. Cada quien es dueño de su voluntad y puede hacer uso de su código moral para sus asuntos personales, pero no se vale trasladar las cuestiones morales de alguien a una ley que tiene una aplicación general. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Continúa haciendo el uso de la voz la senadora Alejandra Reynoso. Solicito la palabra, presidenta, también, por favor. Claro que sí, presidente. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes. A ver,
lo que sí me parece que queda claro en este dictamen, y voy a hacer un poco la recapitulación de los argumentos bajo los cuales se presentaron todas las iniciativas en torno al tema de cannabis. El primer argumento es que era para la salud, para uso medicinal científico, argumento que queda descartado en este dictamen, que se saca en lo absoluto y que incluso cuando nos remite a los artículos de la Ley General de Salud, lo único que hace en este dictamen es decir la Ley General de Salud que todo será regulado por la Ley Federal de regulación de cannabis. Es decir, no se cumple con el primer argumento. El segundo, no atiende el fallo de la Suprema Corte, como ya se ha dicho aquí, porque el fallo de la Suprema Corte era sobre artículos específicos de la Ley General de Salud y no para crear una nueva o una regulación completamente nueva en torno al cannabis. No considera la parte preventiva, lo cual me parece a mí muy grave, porque incluso cuando se reforma el tercer artículo de la Ley General de Salud, lo remite la parte de prevención en el consumo de cannabis a la Ley Federal de Regulación. Es decir, se echan la bolita entre la Ley Federal de Cannabis y la Ley General de Salud. También encuentro, y tampoco otro de los argumentos que fue transitando de la salud, bueno, ya no es salud, entonces es para apoyar el desarrollo de las comunidades, entonces está el tema industrial, que yo escuché con mucha atención la iniciativa que presentó nuestro compañero Juan Cepeda el miércoles y que hablaba precisamente del cáñamo y hacer la diferenciación, cosa que no sucede en este dictamen y que valdría la pena, es decir, hablamos como si esto abriera la oportunidad a la industria y para la industria textil y demás, cuando no se está diferenciando, y creo que merece una atención especial, porque efectivamente tantas cosas que se podrían hacer con el cannabis no psicoactivo, y eso tampoco se está considerando. Entonces, también que encuentro en este dictamen, miren, primero, perdón si lo comparo con el de marzo, porque no es que digamos que estuviera mejor, sino que ahora está también, digamos, en la parte de los transitorios más confusos que los transitorios del dictamen de marzo. Primero, porque eliminaron ya en este dictamen la asignación de presupuesto. Entonces, la pregunta específica para quienes elaboraron el dictamen es, ¿cuánto costará la creación de este instituto al que hace mención la ley federal? Porque no se menciona en ningún lado el presupuesto que deberá asignarse, de dónde saldrá ese presupuesto, porque evidentemente pues no va a funcionar con 0 pesos. Y no se menciona que incluso en el dictamen anterior traía un transitorio y ahora mejor se elimina. Y quizás ahora que acaban de aprobar el presupuesto de egresos, lo hayan incluido o considerado. Si me pueden ayudar a resolver esta duda, se los agradecería. Y si no, ¿cuánto es y de dónde saldrá? Porque eso no está especificado. También me parece que en los transitorios hay muchas contradicciones y que sería importante que para la reunión del próximo o la siguiente reunión presencial, la Secretaría Técnica nos ayudara con un cronograma. Y miren, pongo tan solo un ejemplo. En el segundo transitorio le otorga el plazo al Poder Ejecutivo Federal de 180 días para desarrollar las adecuaciones correspondientes, las disposiciones normativas y reglamentarias, incluyendo las normas oficiales. 6 meses. Pero luego, cuando pasa ya al cuarto transitorio, a las entidades y municipios les otorga 90 días para que puedan desarrollar la normatividad, creo que en estricto orden, para que esto funcione, y al menos como está planteado, si es una ley federal, se establecen los procedimientos federales para que enseguida las entidades y municipios puedan armonizar sus procedimientos. Si no, estamos arrancando con desorden. Incluso por eso creo que es importante revisar los transitorios. Que sí, también creo, a diferencia del dictamen de marzo, cuando decían que al día siguiente de que entrara en vigor el decreto se otorgarán licencias, acá se ponen plazos, pero también hay contradicciones en los plazos, porque por un lado habla
de que quien tuviese, o sea, en los primeros 12 meses, cualquier cantidad de plantas para uso personal en sus domicilios, bla, 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 tendrá un trato. Sin embargo, luego en otro transitorio establece los plazos para otorgar licencias. Entonces, vale la pena revisar esta parte y si la Secretaría Técnica pudiera ayudarnos con el cronograma y a ordenar los tiempos. Porque créanme, lo único que se estará haciendo como está actualmente en este dictamen es pues aprobar algo con desorden y evidentemente con las contradicciones entre las facultades de entidades, municipios con la propia federación. Y también yo insisto, como lo hice en marzo, y que aquí ya lo han referido tanto el senador Samuel García, como lo hizo también en marzo, el senador Mancera, yo misma, que si recordarán, presenté un voto particular, porque sí considero que es inconstitucional lo que estamos haciendo. Porque no se ha modificado el 73 constitucional. Y mientras no se modifique, incluso, otra referencia, en todas las iniciativas que se incluyeron, que pasó de 11 a 17, algunas de estas iniciativas consideraban también reforma a la ley de impuesto especial y que en los oficios, cuando fueron turnando estas iniciativas, se dijo que se turnaba la Cámara de Diputados para que atendiera, en todo caso, el tema del impuesto especial. Cosa que, si recordamos, tampoco fue incluido para el 2021 ningún impuesto. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá o no tendrá impuesto o solamente quedará en normativa cuando ni siquiera la Constitución nos permite esa parte? Se tiene que especificar, como se ha hecho cada que se incluye un impuesto especial, va también incluido en la reforma constitucional. Y por eso quiero presentar, y aunque aquí sea de manera virtual o telemática, como se le ha llamado, pues un voto particular en contra del dictamen. Porque, primero, y con los mismos argumentos que presenté y que quedaría sin efecto el anterior en marzo, y que bueno, aquí está el voto particular de ahora, y pues dejando sin efecto el del mes de marzo, primero porque insisto en la inconstitucionalidad de crear una ley federal para la regulación de la cannabis si no está estipulado en la Constitución, como ya se ha hecho referencia, que incluso hay una reforma, una iniciativa de reforma constitucional propuesta por el senador Mancera para poder continuar con este otro paso. Y también menciono en los argumentos de este voto particular en contra, pues que en los argumentos que nos dan, que creo que fue para justificar la constitucionalidad, pues también los argumentos se quedan a medio. Cortan algunas justificaciones que hacen y creo que pues sí se notó porque hacen referencia a las palabras del constitucionalista Felipe Tena Ramírez en cuanto a las facultades implícitas del Congreso son aquellas, y que incluso viene en el dictamen, y el mismo tratadista indica cuáles son los requisitos indispensables para que sea posible el uso de las facultades implícitas del Congreso de la Unión. Uno, la existencia de una facultad explícita o expresa que por ella sola sea imposible ejercitar. Dos, la relación de medio a fin entre una, y aquí la observación. Se brinca a un tercer numeral, nada más que se les olvidó que ese segundo inciso, el mismo tratadista indica que pues no se termina ahí. Es la relación del medio necesario respecto a fin entre la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sea la primera, de suerte que sin la primera no podrá alcanzarse el uso de la segunda. Es decir, los argumentos, aún con aquellos que nos ponen en este dictamen, sigue siendo inconstitucional y además manipulando también la interpretación que en todo caso hacen para justificar esta ley. Entonces, para que quede asentado, señor presidente de la Comisión de Justicia, este voto particular en contra, y aún así
aunque mi voto particular sea en contra por la inconstitucionalidad, pediría de todas formas a la Secretaría Técnica si pueden revisar los transitorios y ayudarnos con este cronograma para ver la compatibilidad de los plazos que están dando y que finalmente pueda salir algo en orden. Y concluyo, para mí este tema no es de moralidad, es responsabilidad ante las mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Reynoso. A continuación hace el uso de la voz la senadora Lucía Mesa. Sí, muy buenas tardes, senadoras y senadores. Yo solamente quiero reiterar mi voto en contra a este dictamen, así como lo hice en el mes de marzo, precisamente porque no estoy de acuerdo y no comparto. Para mí esto es abrirle, pues ahora sí que este mercado, acercarle prácticamente la marihuana a los jóvenes. Una situación que yo no comparto. A mí me gustaría que estuviéramos mejor discutiendo otros temas que sí me parece que son de mayor importancia, ¿no? En este sentido, yo reitero mi voto en contra de este dictamen, así como lo hice en el mes de marzo, porque de igual manera no comparto cómo quedan los dictámenes. Yo hice algunas aportaciones, lamentablemente pues tampoco fueron escuchadas mis peticiones que yo hice para de alguna manera tratar de componer el dictamen, no se pudo. Entonces yo solamente reitero mi voto en contra, porque no comparto pues ahora sí que es este dictamen que se está llevando a cabo y la votación en este sentido. Nos presentan un dictamen en marzo, luego ahorita nos presentan otro dictamen totalmente diferente. Bueno, ni nosotros estábamos enterados de esta situación. Yo sí quiero externar también esa parte, que no fue socializado el dictamen nuevo que estamos nosotros discutiendo. Y pues tampoco estamos así como que en posibilidades ahorita de presentar de manera inmediata pues las observaciones que tenemos, independientemente de que se haya discutido, se nos haya presentado en la semana anterior. Entonces yo solamente quiero decir esa parte y reiterar mi voto en contra de este dictamen. Muchas gracias, para que quede sentado. Muchas gracias. Gracias, senadora Lucía Mesa. A continuación hace el uso de la voz el presidente de la Comisión de Salud, el senador Miguel Ángel Navarro. Gracias, presidenta. Yo considero que la propuesta hace un marco regulatorio equilibrado, desde luego generando prioridades que no existía, y además yo aplaudo que se dé un respeto mucho más consistente, más importante, más profundo al marco normativo de la salud. Estoy de acuerdo en que debe de hacerse a un lado la estigmatización y hacerse a un lado la criminalización. Y entremos dentro de la discusión de lo ideal y de lo real, perdón, y no de lo ideal. Considero que se sustrae toda disposición sanitaria a la Ley General de Salud y no a la Ley para la Regulación de la Cannabis. Las reformas a la Ley General de Salud se ve que protegen y atienden el derecho a la salud en materia de cannabis, por lo que se considera que es ampliadora del derecho sanitario. El Instituto Mexicano de la Cannabis será un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Salud. Se consideraba la Secretaría de Gobernación, situación contraria a nuestro planteamiento, lo que enfatiza la visión sanitaria que debe de tener la regulación. Se le da el carácter de federal en razón de que la mayoría de funciones de la regulación las está absorbiendo la Rectoría del Gobierno de la República. La COFEPRIS quedará a cargo de la Rectoría de la Regulación de la Investigación, situación que no la tenía en el dictamen anterior. Los medicamentos y los derivados farmacológicos provenientes del cannabis, en tanto que el Instituto Mexicano del Cannabis será el ente rector de la regulación del cannabis de consumo adulto y comercial. Las licencias que se permitirán son cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación, investigación a cargo del instituto. Coincido en que deberemos de profundizar la propuesta de estructuración normativa del instituto y ver también los mecanismos de su financiamiento. Entonces se culmina la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis. Sus funciones
atribuciones y obligaciones las tomará y ejercerá un comité interinstitucional, puesto que se prevé que el instituto empieza a funcionar en enero de 2022. El espíritu y objeto del dictamen es la creación de reglas claras para el cultivo, siembra, cosecha, el consumo personal, la exportación e importación, la reivindicación y resarcimiento social de los grupos vulnerables en la prioridad y preferencia de los permisos y licencias. Cada persona podrá tener hasta 4 plantas ahorita a debate, a discusión con hechos reales y portar hasta 28 gramos. Sin embargo, existen sanciones administrativas y penales a aquellos que se sorprendan con más de 200 gramos. El dictamen está fundado en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre los 5 artículos de la Ley General de Salud, situación que me parece conveniente. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que permite que toda persona pueda tomar sus propias decisiones, ejercerlas en cualquier sentido, siempre y cuando la toma de estas decisiones y su ejecución no intervenga en la esfera jurídica y personal de otras personas. Yo en lo general muestro mi simpatía, en lo personal mi simpatía por el nuevo dictamen que se nos propone, por encontrar en el marco regulatorio de la salud su mayor fortaleza y sin dejar de ver otros aspectos. Yo creo que el espíritu de México es social, es un espíritu que sin chocar con lo comercial, sí ve lo comercial como complementario, siempre y cuando lo comercial impacte favorablemente en lo social, pero no desfavorezca y se vea que México entra dentro de una anarquía y en lugar de entrar dentro de una normatividad que pudiera generar mejores márgenes en la legislación mexicana. Sería mi comentario, Presidenta. Gracias, senador presidente. Si no hubiera alguna otra intervención, se dan por concluidas las intervenciones de las y los senadores, señores presidentes y presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora Rosales. Reiteramos, no hay ninguna otro senador que quiera participar. Entonces, para seguir con el método que establecimos, manifestemos la disposición de la intención del voto en lo general, primeramente, y después haremos la ruta que nos han solicitado para el trabajo del grupo técnico. Entonces, para cuestión de orden, le pediría, senadora Rosales, y si están de acuerdo la presidenta y el presidente, que usted tome la votación de las 3 comisiones, de la intención del voto en lo general para hacerla efectiva en la próxima sesión presencial. Claro que sí, senador presidente. Iniciaré tomando la intención de voto de la Comisión de Justicia. Por favor, apagar los micrófonos. Gracias. Senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Mi intención es a favor. Gracias. Senadora Indira Rosales Román, mi intención es en contra. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas. Mi intención es a favor. Senador Cruz Pérez Cuellar. Senador Cristóbal Arias Solís. Senador Ricardo Agüed Bardahuil. Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senadora Lucía Mesa. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador Damián Cepeda Vidales. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Senador Miguel Ángel Lucero Oliva. Senador Miguel Ángel Lucero, mi intención del voto es a favor, misma que refrendaré por escrito en la primera oportunidad. Gracias, senador. Senador Miguel Ángel Mancera.
Senador Raúl Bolaños Cachocue. Bien. Senadora Elvia Marcela Mora Arellano. Senador Germán Martínez Cázares. Mi intención es a favor, Martínez Cázares. Gracias, senador. Continúo con los integrantes de la Comisión de Salud. Presidente, senadora secretaria, disculpa, es que está muy lento el internet. Claudia Naya, en abstención, por favor, ratificaré mi intención de voto, lo ratificaré en la sesión, gracias. Claro que sí, senadora. Se toma nota, gracias. ¿Alguien más de los integrantes de la Comisión de Justicia que... Mi voto es en intención a... Ana Lilia Rivera, a favor. Ok. ¿Y senador Miguel Ángel Mancera? Por favor, a favor. Intención. María Merced, a favor. María Merced González, a favor. Continúo, estoy terminando la Comisión de Justicia. Prosigo con los integrantes de la Comisión de Salud. Senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Miguel Ángel Navarro, a favor. Gracias. Senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado. María Merced González, a favor. Gracias, senadora María Merced. Senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado. Senadora Silvana Beltrones Sánchez. Mi intención del voto en abstención, Beltrones Sánchez. Senadora Américo Villarreal Anaya. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. A favor. Valdés Martínez, a favor. Gracias. Senadora Eva Eugenia Galás Caletti. Senador Primo Doté Mata. Primo Doté, en abstención. En abstención. Gracias, senador Primo Doté. Senadora Antares Guadalupe Vázquez de la Torre. Intención de voto a favor. Gracias. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Micher Camarena, Marta Lucía, intención del voto a favor. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Alejandra Reynoso, mi intención de voto en contra. Senador Francisco Javier Salazar Sáenz. En contra. Senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado. Para ver qué pasa. En abstención. Nubia Mayorga, en abstención. Gracias, senadora. Senadora Patricia Mercado. Patricia Mercado, mi intención a favor. Gracias. Senador Juan Manuel Pérez. Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Mi intención del voto es a favor. Gracias. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. Mi intención del voto es a favor. Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal. Mi voto es en abstención. Gracias. Senadora Lili Telles. Mi voto es en contra. Lili Telles. ¿Alguien más de las y los integrantes de la Comisión de Salud? A lo mejor no estaba para la intención de mi voto a favor, por favor. El senador Américo Villarreal. Senador Américo Villarreal. De igual forma, pregunto al senador Damián Cepeda. Exacto, en contra, en justicia, y entiendo que sigue estudios legislativos. Perdón, pero tengo fallas aquí con mis sistemas. Claro que sí. Continúo de todas formas ahora con los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Presidenta, senadora Ana Lilia Rivera Rivera. La intención de mi voto es a favor. Senador José Erandi Bermúdez Méndez. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Sánchez Arredondo, a favor. Senador Saúl López Ollano. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. Mi intención es a favor. Senador José Ramón Enríquez Herrera. Intención del voto es a favor, José Ramón Enríquez. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. En contra, senadora, gracias. Senador Dante Delgado. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo. A favor. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. A favor, gracias. Senador Mario Zamora Gastelum. En abstención. Gracias. Senadora María Merced González González.
ya había emitido su voto a favor. Senador Raúl Bolaños Cachocue. ¿Falta algún senador o senadora integrante de alguna de estas comisiones de manifestar su intención de voto? La senadora Marcela Mora. A favor, senadora secretaria. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Queda así, corríjanme por favor los secretarios técnicos de las comisiones. Sin embargo, me parece que queda aprobado por cada una de las comisiones. De acuerdo, Presidenta, en la Comisión de Salud. Justicia aprobado. Ok. Y estudios legislativos segunda, me parece que igual. Ok. Bueno, se terminó, señores presidentes y presidenta, la manifestación de la votación por cada uno de los senadores integrantes de estas tres comisiones. Muchísimas gracias. Como siempre, muy efectivo y valioso su trabajo. Muchísimas gracias. Pasaríamos para el grupo técnico una solicitud muy respetuosa que designen un responsable por grupo parlamentario para que en coordinación con el secretario, con los secretarios técnicos de las comisiones, establezcan la ruta, los horarios y el plan de trabajo para que estemos en posibilidades de tener un cuadro comparativo a partir de que manifestamos la intención a favor del, digamos, del nuevo dictamen y que empiecen a trabajar sobre los puntos de coincidencia y sobre en los que no, qué es lo que propone, qué dice y deba decir. Entonces, le pediría también senadora Rosales, que tuviéramos el registro de los representantes por grupo parlamentario para el grupo técnico. Claro que sí, aunque sería el presidente de cada grupo parlamentario de tomar la decisión y en todo caso enviarla, si les parece, durante el transcurso del día, directamente a través de los grupos parlamentarios, quien será las y los representantes de cada uno de ellos, directamente al secretario técnico de la comisión, senador presidente, si le parece, digo, para que cada uno de los grupos tengan tiempo de hacer el debido consenso. De un grupo parlamentario, la propuesta de un nombre, por eso fue la solicitud, pero creo que está usted en lo correcto para que a efecto de que haya el consenso dentro de cada uno de los grupos parlamentarios designen a la persona. La atenta solicitud sería que lo hagamos a la brevedad posible porque el tiempo está sobre nosotros. Yo creo que agotados los puntos y con esa atenta solicitud nos mantenemos en sesión permanente extraordinaria las tres comisiones, la Comisión de Justicia, la Comisión de Salud y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Yo agradezco muchísimo, creo que fue un ejercicio respetuoso, creo que estamos atendiendo nuestro trabajo con seriedad, respetando los puntos divergentes y aportando incluso en la diversidad en la construcción. De verdad que estoy muy reconocido a la paciencia y al esfuerzo que han venido realizando. Y les pediría para terminar a los presidentes de las comisiones también que emitieran un mensaje. Si son tan amables, la senadora Rivera y el senador Navarro, de dar un mensaje, no sin antes agradecer al canal del Congreso y a los que hacen posible que la utilización de las plataformas nos permitan hacer nuestro trabajo. De verdad, hay un gran equipo, hay mujeres y hombres muy valiosos atrás de la cámara, atrás de cada uno de los aparatos que soportan esta posibilidad de comunicación nacional y nosotros siempre hacemos un muy particular reconocimiento de su esfuerzo y de su trabajo y todavía van a venir, así como se están dando las condiciones en nuestro país, de mucho más trabajo vía
estas plataformas. Yo con esto terminaría agradeciendo su participación y pidiendo su mensaje de la presidenta y del presidente de las comisiones. Muchísimas gracias. Yo únicamente agradecería a los miembros de la Comisión de Salud en particular su disposición para resolver los obstáculos que teníamos y para hacer un análisis a fondo, con un juicio, pero también con un conocimiento que mucho reconozco en mis compañeras y mis compañeros. Muchas gracias y nos vemos el miércoles para la reunión presencial. Rivera. Muchas gracias, estimadas senadoras y senadores de estas tres comisiones. Quiero agradecerle a las y los integrantes de Estudios Legislativos Segunda por su disposición y su disciplina, su responsabilidad todos los días. Creo que esta discusión ha sido enriquecedora y todos hemos aprendido. De esto se tratan estas discusiones. No estaremos todos de acuerdo, pero estamos discutiendo las cosas que importan a la nación. Nos vemos el próximo miércoles en la sesión presencial y que las decisiones que tomemos, el pueblo las reconozca o nos las demande. Un abrazo y muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Durango. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, por favor. Lo mismo, lo mejor para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buena tarde, buen provecho. Gracias. Bye. Ya es que ha sido una...